Saludo a todos con la hermosa paz del Señor. Es un gusto poder dirigirme a ustedes en este día tan especial porque Dios hizo este día para nosotros. Este es el día que hizo Jehová, dice la palabra de Dios, y cada día debemos repetirnos eso. Este es el día que hizo Jehová. ¿Para qué? Para gozarnos y alegrarnos, para estar felices, para estar agradecidos de que despertamos y de que tenemos una nueva oportunidad para alabar y glorificar a nuestro Dios. Él cada día tiene algo nuevo para nosotros y este día no es la excepción. Mire, hoy quiero dirigirme a ustedes para conversar un poco acerca de la sensación que a veces tenemos como cristianos o como no cristianos de que no somos dignos de recibir el perdón de Dios. Cuando a veces el pecado ha ido ganando terreno en nuestra vida, repito, ya seamos cristianos o no seamos cristianos. Cuando no somos cristianos, tiene mucho más sentido de que el pecado esté en nuestra vida, de que el pecado esté incluso gobernando nuestra vida. Y a veces, cuando no estamos en el camino del Señor, sentimos que ese pecado va a imposibilitar que nosotros nos acerquemos a Dios. Porque decimos, si yo hago esto mal, si yo tengo una vida pecaminosa, si todo el tiempo estoy haciendo cosas que le desagradan a Dios y que a veces ni siquiera le importan a la persona que está en esta vida, pero hay veces que sí le importa, hay veces que quisiera mirar un cambio en su vida, pero el pecado y el enemigo empieza a utilizar todo lo que uno está haciendo, todo lo que puede estar haciendo en ese momento para decir en la mente, tú no puedes acercarte a Dios, tú no mereces el perdón, tú no mereces la muerte de Jesucristo en la cruz, te debería dar vergüenza llegar a los pies del Señor. Pero déjeme decirlo, en este día eso no es así. Uno puede estar pasando por las peores cosas, uno puede estar haciendo las peores cosas, pero que si llega arrepentido a los pies del Señor y le pide que gobierne su corazón y lo acepta a Jesucristo como el único y suficiente Salvador en su vida, como el único y verdadero Hijo de Dios, el Señor viene a gobernar su vida y usted recibe el perdón de todos esos pecados. Claro que hay normas, claro que hay leyes para vivir. La palabra de Dios en 1 de Timoteo dice que las leyes no son malas, que las leyes son buenas. Y es más, en el versículo 8 lo dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo. Escuche esto, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, le escribía Pablo a Timoteo. Él estaba diciendo, mira, hay gente que comete muchísimos errores y que está viviendo una vida totalmente desordenada y lejos de la verdad y lejos del glorioso evangelio del Dios bendito. Pero ellos también, para ellos fue hechas esas leyes. La ley no es mala si se la usa legítimamente, porque la ley la dio el Señor en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando recibimos esa ley, es muy difícil que podamos cumplir la cabalidad, pero al saber que la ley está ahí, nosotros entendemos y tratamos de cumplirla. Muchas veces no lo logramos, muchísimas veces no logramos cumplir la ley y por eso nos fue dada la gracia de parte del Señor Jesucristo. Con esa gracia no significa que nosotros vamos a poner la ley a un lado y a querer vivir salvo solo por gracia, o como hay una doctrina en la que dice salvo siempre salvo, y eso no es así. Nosotros tenemos que aprender a vivir con la ley
pero también reconocer que no vamos a poder cumplir esa ley en la totalidad, a pesar del esfuerzo que hagamos, y que el esfuerzo lo tenemos que hacer, pero la gracia está dada para nosotros. En medio de todo eso, Pablo le dice a Timoteo, mira, hay mucha gente, le estaba diciendo, que está equivocada en muchísimas cosas. En el resumen le dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, todo lo que se oponga a la sana doctrina está siguiendo un camino equivocado, pero para ellos fue puesta la ley, y la ley no es mala. Ahora, empieza Pablo a mencionar acerca de cómo y por qué fue llamado al ministerio, y le dice a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo no era un santo, Pablo era un perseguidor, un asesino, aquel que dio el visto bueno para que existiera el primer mártir, que fue Esteban, para que sea apedreado, aquel que persiguió a los cristianos. Pero Pablo continúa diciendo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Ahora, lo que yo quiero que entendamos en este día es que nosotros podemos cometer errores, sí los podemos cometer. A veces lo hacemos por ignorancia, cuando no conocemos al Señor Jesucristo. Si hay alguien, que seguro va a haber alguien que escuche este mensaje, que no ha recibido todavía a Jesucristo en su corazón, pero sabe que está haciendo las cosas mal, pero sabe que la vida que está llevando no es la correcta. El Señor está diciendo, no importa lo que has hecho, ya no importa, pero tú arrepiéntete, porque yo quiero rescatarte, porque yo quiero salvar tu vida, porque yo te amo, porque yo envié a mi único Hijo a morir en una cruz por ti y por cada persona en la humanidad. Habiendo yo sido antes blasfemo, le decía Pablo a Timoteo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Ojo, en el caso de Pablo dice, porque yo lo hice por ignorancia, en incredulidad, porque él no conocía todavía a Jesucristo, porque nadie le había presentado a Jesucristo. Pero cuando nosotros ya estamos en el camino de Dios, tenemos la ley, tenemos la gracia, tenemos el perdón, y sin embargo seguimos en un camino equivocado, no quiere decir que no podemos acercarnos y pedir perdón. Al contrario, claro que podemos hacerlo y debemos hacerlo. Pero si seguimos haciendo de ese pecado nuestra rutina diaria, entonces va a ser muy complicado de que nosotros podamos continuar en un camino a los pies del Señor. No depende solamente de Dios, mi hermana, mi hermano. El Señor nos dio libre albedrío y nos dijo, aquí pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Tú escoge. Si escogemos la muerte, si escogemos el mal, entonces el Señor está dejándonos a que nosotros podamos utilizar ese libre albedrío. El Señor nos ha dado la ley, nos ha dado la gracia, nos ha dado el perdón, y nosotros tenemos que usarla para gratitud a Él. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, le decía Pablo a Timoteo. Le estaba diciendo, mira, yo fui muy malo, yo hice cosas muy malas, pero el Señor me perdonó. El Señor me rescató, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue mucho más abundante, porque dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y quiero que escuche bien, y quiero que este versículo sea la clave o la pauta de este mensaje o de esta reflexión. Y este está en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Escuche, porque esta es palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso lo decía Pablo. Yo tomo esas palabras
Yo sé que usted puede decir, yo ahora he cambiado y mi vida es diferente, pero Pablo estaba predicando el Evangelio por Asia, por cada rincón que él podía y que el Espíritu Santo le llevaba, y aún así lo que pronuncia en estas palabras no dice de los cuales yo fui el primero. Él dice, miren, de los cuales yo soy el primero. Yo sigo siendo un pecador, porque sigo fallando. Hay otra porción en la palabra de Dios en la que Pablo dice, lo que no tengo que hacer, eso hago. Lo malo, eso hago. Entonces no se preocupe si usted ya llegando a los caminos del Señor aún comete errores. Preocúpese si no le importa si comete errores. Pero tenemos la posibilidad hermosa de acercarnos a ese trono de la gracia para recibir ese oportuno socorro y para recibir la gracia y el perdón de parte de Dios. Dios nos ama profundamente, que por eso dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mis hermanas, mis hermanos, quédese con esta parte. Si usted ya recibió a Jesucristo en su corazón, pero sigue cometiendo errores, diga, Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores y yo soy el primero. Y arrepiéntase, porque la misericordia de Dios es abundante. Porque la misericordia de Dios estará siempre lista para perdonar nuestros pecados, para levantarnos, para poner nuestra cabeza en alto y que podamos seguir adelante. Y si usted es alguien que no ha conocido y no ha recibido a Cristo en su corazón, no importa lo que haya cometido, no importa en qué camino se encuentre en este momento, el Señor es fiel y justo para perdonar sus pecados. El Señor murió por usted, el Señor murió por mí para perdonarnos todos nuestros pecados. Les saludo nuevamente con la preciosa paz del Señor. Amén.